Padre, gracias porque tú eres bueno, eres bondadoso. Gracias por enviar a tu Hijo amado para que nosotros pudiéramos tener esperanza. Nosotros que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Nosotros que íbamos a enfrentar un día después de la muerte, como dice el libro de Hebreos, que está ya dicho, finalizado, establecido, de que el ser humano muera una vez y después el juicio. Nosotros estábamos en peligro eterno de una condenación eterna, separados de Dios, pero tú de tal manera amaste al mundo que enviaste a tu Hijo amado Jesús. Y hoy podemos nosotros estar libres de la condenación del pecado. Y haber sido reconciliados contigo, ahora podemos regocijarnos y podemos celebrarte. Y te pedimos, Señor, que en esta mañana nos hables a través de tu palabra. Tú conoces nuestros corazones, dónde se encuentra cada uno de nosotros, diferentes etapas, momentos a lo mejor buenos, a veces difíciles, pero nada de eso es un impedimento para que tú obres en nuestras vidas y para que el Evangelio brille potentemente y que tú seas proclamado a través de nuestras vidas. Ayúdanos a recordar de que tú, Señor, gobiernas, de que tu plan siempre es mejor. Te amamos y confiamos en ti y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hay cosas en la vida, vamos a estar en el capítulo 8 de Esther, abriendo su Biblia ahí, por favor. Mientras buscan Esther capítulo 8, hay cosas en la vida que a veces nos parecen imposibles a nosotros, cosas que leemos o cosas que escuchamos y nos preguntamos, ¿verdaderamente eso puede ser posible? Y esta semana estaba mirando acerca de los récords Guinness. En 1955 se empezaron a registrar diferentes récords que miran categorías como animales, comida, bebida, cuerpo humano, velocidad, tamaño, cosas que nosotros las leemos y decimos, no puede ser que eso sea real. Y estuve mirando algunas de ellas y, por ejemplo, a lo mejor usted no sabía sobre el carro que más millas ha recorrido sin cambiarle el motor, sin cambiarle transmisión. Si usted pensó que su carro tenía muchas millas, que estaba viejito, que había que cambiarlo, va a salir ese carro, un Volvo del año 1966, 3 millones de millas. Así que la próxima vez que usted piense que su carro tiene muchas millas, considérelo nuevamente. Hay otro hombre que es de Croacia, tiene el récord del tiempo más largo aguantando la respiración. 24 minutos. Y un poco cómico, es el hombre que más rápido ha corrido los 100 metros le llaman con vallas, con patas de ranas, el próximo. 14 segundos. No lo intente en la casa, ¿ok? Ahora cuando llegue a la casa no se vaya a poner sus patas de ranas y salga corriendo por la calle. El vecino puede ser que le llame a la policía. A lo mejor no sabía que en 1998 el pastor fue a Sábado Gigante. Yo estaba en la secundaria, en high school, y fuimos a competir con otra escuela. Y la competencia era a ver qué grupo de jóvenes o cuál escuela podía poner o podía meter en un Honda Civic del 98 de 2 puertas con todas las ventanillas o los vidrios cerrados. ¿Quién podía poner más personas dentro de un Honda Civic y cerrar las puertas? La escuela que fue primero que nosotros pudo poner 20 personas dentro de un Honda Civic de 2 puertas con las ventanillas cerradas y las puertas cerradas. Después nos tocó a nosotros y nosotros ganamos. Pudimos poner 21 personas dentro de un Honda Civic. Y adivine quién fue el último que entró. Este que está aquí. Otro día les muestro fotos y videos. Pero a veces escuchamos cosas que uno dice, no puede ser. Y el libro de Esther se parece mucho a esas historias. Parece imposible. Según los estándares humanos, nosotros decimos, no puede ser que eso sea una realidad. Y en el capítulo 8, en esta mañana, vamos a ver algo que
parecía imposible. Vamos a ser testigos de un gran avance y todo porque el plan de Dios es mejor. Vamos a ver cómo Dios cambia el corazón del rey. Algo que parecía imposible, que según las leyes de Persia no podía suceder, que era que una ley se cambiara. Vamos a ver entonces cómo el plan de Dios es mejor. Como el plan de Dios no siempre resulta como nosotros lo pensábamos, no siempre resulta como nosotros queremos, no necesariamente nosotros por hacer el bien todas las cosas van a suceder bien. Y eso es algo importante en la vida del cristiano. Y tenemos el libro de Job para darnos a nosotros un ejemplo vívido. Job era un hombre justo. Y siendo un hombre justo, sufrió. Tú te puedes encontrar haciendo el bien y sufriendo. Y el ejemplo supremo de eso es Cristo, que vivió una vida perfecta. ¿Y dónde terminó? Injustamente en una cruz. Ahora, el libro de Esther nos recuerda a nosotros de que el plan de Dios siempre es mejor, independientemente de los resultados que nosotros podemos experimentar a un nivel individual o personal o familiar. Vamos a ver eso aquí en el libro de Esther en el capítulo 8. El final, solo a medida de recordar, el final del capítulo 7, nosotros vemos cómo ya Amán está muerto, pero no es suficiente. Aunque Amán está muerto, la amenaza sigue vigente y el pueblo de Dios ahora está a punto de ser aniquilado. El edicto sigue en pie. Amán ha muerto, Amán ha desaparecido de la escena, pero esta ley permanece, la ley que dice que el pueblo judío viviendo en el imperio de Persia, 127 provincias, ellos van a ser aniquilados. Y el problema que enfrenta el pueblo de Dios no ha desaparecido, porque esa es la ley de la tierra. El edicto del rey es imposible de revocar, de desaparecer. Y los judíos morirán en diciembre, según nos dice aquí el libro de Esther. Y al saber eso, miren el versículo 3, Esther entonces llora. Dice que Esther habló de nuevo delante del rey, cayó a sus pies y llorando le imploró que impidiera los propósitos perversos de Amán Agageo y el plan que había tramado contra los judíos. Vamos a ver tres cosas en este pasaje. Lo primero quiero que veamos es los versículos del 1 al 8, que el plan de Dios siempre, y diga siempre, el plan de Dios siempre va un paso adelante. Vamos a leer los primeros 8 versículos. Dice, aquel mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le había revelado lo que él era para ella. Entonces el rey se quitó el anillo que había recobrado de Amán y se lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. El versículo 3 lo leímos. Versículo 4. Extendió el rey hacia Esther el cetro de oro y Esther se levantó y se puso delante del rey. Y dijo, si le place al rey y se ha hallado gracia delante de él, si el asunto le parece bien al rey y yo soy grata ante sus ojos, que se escriba para revocar las cartas concebidas por Amán, hijo de Amedata, Agageo, las cuales se escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Versículo 6. Porque ¿cómo podría yo ver la calamidad que caería sobre mi pueblo? ¿Cómo podría yo ver la destrucción de mi gente? Entonces el rey Asuero dijo a la reina Esther y al judío Mardoqueo, he aquí, he dado a Esther la casa de Amán y a él le han colgado en la horca, porque extendió su mano contra los judíos. Vosotros pues escribir acerca de los judíos como os parezca bien, en nombre del rey y sellarlo con el anillo del rey, porque un decreto que está escrito en nombre del rey y sellado con su anillo del rey, con el anillo del rey, no puede ser revocado. Esto es algo que era permanente, era un decreto que no podía ser cambiado, pero vemos que el plan de Dios siempre va un paso adelante. Lo vemos en cómo él ya estaba obrando en el corazón del rey. ¿Se recuerdan en el capítulo 6 cuando el rey no podía dormir?
El rey estaba ya inquieto porque Dios estaba obrando en él. Y puede ser que no se menciona a Dios por nombre en este libro, pero él va un paso adelante del problema. Ya estaba obrando, él estaba preparando el corazón del rey para que el rey entonces hiciera conforme a su voluntad. Y el rey iba a hacer algo aquí que parecía imposible. Iba a permitir que se escribiera entonces otro edicto, otra ley para cambiar la situación. Y esto inmediatamente nos recuerda a nosotros lo que dice Proverbios 21, versículo 1. Como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Y dice que Dios lo dirige donde le place. Dios puede mover los corazones. Dios puede mover los corazones más duros. Aquellos corazones que incluso parecen ser poderosos. Y este es un capítulo en el que parece no haber esperanza. La ley no se puede cambiar, no se puede revertir. El edicto es definitivo. Pero ¿qué aprendemos? Aprendemos de que no hay un documento tan permanente de que Dios no pueda cambiar. Dios va adelante siempre. No hay un problema tan grande que no pueda resolverse. Y ahí la importancia de nosotros no desesperarnos y apresurarnos. Hay la importancia de dejar de que Dios obre y esperar siempre en el Señor. Hay un dicho que dice, cuando tú no sabes qué hacer, no hagas nada, espera. Yo estaba leyendo y estudiando más acerca del libro de Esther esta semana, y una de las grandes críticas del libro de Esther, que no se menciona el nombre de Dios, o que, por ejemplo, en las cuevas de Qumran, que son unas cuevas en Israel donde se encontraron en 1946, se encontraron rollos y fragmentos del Mar Muerto. Y en esa instancia, en un periodo de 10 años, mientras se iban recuperando estos rollos, estos manuscritos, que estaban en unos envases ahí y fueron leídos, los arqueólogos empezaron a desempolvar todo eso y se encontraron todos los libros del Antiguo Testamento, menos el libro de Esther. Pero hubo un fragmento que los arqueólogos pusieron a un lado porque había sido dañado por vino. El vino se había derramado sobre uno de estos fragmentos y no se podía leer, incluso no se podía abrir este rollo. Y los arqueólogos en ese entonces lo pusieron a un lado pensando de que con el tiempo la tecnología iba a permitir poder leer y descifrar qué es lo que estaba en ese rollo. Y en el 2018, gracias a dos tecnologías diferentes, se pudo descifrar qué es lo que decía ese rollo. Y para sorpresa de todos era el libro de Esther. Y una de las lecciones que uno puede aprender es a no desesperarse y saber que Dios va un paso adelante. El plan de Dios siempre es mejor. No significa que va a salir las cosas como uno quiere. Los resultados no siempre son como uno quiere. El llamado nuestro no es a controlar las circunstancias. El llamado del creyente es a confiar. A adorar en medio de lo que vivimos, ya sean momentos buenos o momentos difíciles. Eso es parte de nuestra adoración también. Cuando recordamos nosotros de que Dios va delante. Dice que Él es el buen pastor. Sus ovejas escuchan su voz y nosotros le seguimos. Él no está detrás de nosotros, Él va delante de nosotros. En el versículo 1 y el versículo 2 vemos que algo está cambiando y uno dice, ¿será posible que esto realmente esté sucediendo? Donde dice que aquel mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, aquel que iba a destruir a los judíos, aquel que estaba ahí era el segundo en comando en el reino de Persia, y le dio entonces a Mardoqueo, la reina Esther, todo lo que poseía Amán. En ese tiempo, cuando un criminal era condenado, todo lo que esa persona poseía pasaba a la corona. Así que todo lo que le pertenecía a Amán pasó a ser parte del rey, parte de la corona. ¿Y qué fue lo que hizo entonces el rey?
en los versículos 1 y 2, con lo que le pertenecía a Amán, se lo dio a la reina. Y por consecuencia, la reina se lo dio a Mardoqueo. Y leemos esta historia y decimos, no puede ser que esto esté sucediendo. Hace unos capítulos atrás no había esperanza para los judíos. Mardoqueo iba a ser ahorcado. El segundo hombre con más poder en el reino de Persia, estaba en contra de Mardoqueo. Y ahora vemos que la historia se voltea completamente. Es imposible no pensar que esto es lo que Dios hizo con nuestra condición espiritual. Nosotros teníamos una situación imposible delante de Dios. Y Él revirtió nuestro estado espiritual cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Lo que Dios hace por su pueblo en el libro de Esther nos recuerda a nosotros lo que Dios hace por nosotros en nuestras vidas. Nosotros estábamos sin esperanza en este mundo, sin Dios, íbamos camino a una eternidad sin Dios. Nos enfrentábamos, teníamos una condenación, nos dice el libro de Juan en el capítulo 3, había ya una condenación dictada sobre nuestras cabezas. No había esperanza ninguna. Y lo que vemos aquí, cómo Dios va obrando delante de nosotros, presenciando el gran avance en la historia, cómo Dios cambia los corazones, cómo cambia el parecer del rey. El versículo 4 dice que extendió el rey hacia Esther el cetro de oro. Y el rey le dice a la reina, yo estoy escuchando tu petición, estoy atento, quiero saber cómo puedo ayudar. Los versículos 7 y 8. Note lo que dice. Entonces el rey Asuero dijo a la reina Esther y al judío Mardoqueo, he aquí, he dado a Esther la casa de Amán y a él le han colgado en la horca porque extendió su mano contra los judíos. Vosotros podéis escribir acerca de los judíos como os parezca bien. El rey entonces está cambiando y el plan de Dios, y este es el punto número 2, es que número 1, el plan de Dios siempre va un paso adelante y ahora nos recuerda esta historia de que el plan de Dios puede cambiar lo imposible. La ley que no podía ser cambiada. Y hay un edicto nuevo. Y lo que antes era el problema ahora se convierte en el medio de salvación. Se emite otra ley en nombre del rey que no borra lo que antes había sido escrito, pero le da entonces la oportunidad al pueblo de ser entonces salvados. Como les decía hace unos minutos atrás, es imposible no pensar que eso es lo que Dios hace con nosotros. Lo mismo que vemos en el libro de Esther, cómo Él reverte o cambia o reversa lo imposible, Dios lo hace en nuestras vidas, nuestra condición. Esto es lo que Él hace y puede hacer por ti, por nosotros y por mí. Nosotros que estábamos en camino a una eternidad sin Dios. Dios llegó a nuestras vidas cuando estábamos muertos y nos da entonces vida nueva en Cristo. Las buenas noticias del Evangelio son buenas noticias porque había una mala noticia. La mala noticia es que había una condenación, que nosotros estábamos perdidos. Cuando Mardoqueo escucha la mala noticia de que ellos van a ser aniquilados, de que hay una ley que va a determinar el destino del pueblo, pero esa ley es para destrucción. ¿Se recuerdan cómo Mardoqueo reaccionó? Mardoqueo estaba de luto, estaba vestido de cilicio. Y esta es una imagen del pecador. Para poder comprender las buenas noticias del Evangelio, nosotros necesitamos poder captar cuál era nuestra condición. Cuando nos damos cuenta de los pecadores que somos, cuando nos damos cuenta de que no hay nada que nosotros podemos hacer para cambiar nuestra condición. El pecador no puede hacer nada por sí mismo para salvarse. La salvación es un regalo de Dios. Dios es el que viene a nuestras vidas y nos cambia.
Dios es el que nos da el corazón nuevo. Dios es el que nos da la fe, dice Efesios capítulo 2, que es un regalo de Dios. Dios es el que da el arrepentimiento, como le decía Pablo a Timoteo, orar por ellos para ver si Dios les otorga el arrepentimiento para creer. Y cuando nosotros vemos nuestra condición, el pecador debe entonces estar de luto, y cuando ve su corazón malvado y el pecado que reside dentro de nosotros, que Dios es justo y santo y que nosotros somos pecadores, que nuestro pecado debe ser juzgado y que eso no se puede impedir, que es una situación imposible la que enfrenta el pecador. El pecador enfrenta una situación imposible. Hay un juicio venidero donde cada ser humano va a ser juzgado, sea para vida eterna o para condenación eterna. Y que no hay nada que nosotros podemos hacer para cambiar eso. Pero Dios sí. Y Dios revierte lo imposible. Y Dios nos da vida y quita la oscuridad y trae luz y gozo. Quita la muerte y da vida. Quita nuestros trapos sucios y nos viste con su justicia. Así como Mardoqueo, mírelo ahí en el versículo 14, versículo 15, que Mardoqueo salió de la presencia del rey en vestiduras reales de azul y blanco, con una gran corona de oro y un manto de lino fino y púrpura. Esto es una imagen. Nosotros hemos sido ahora vestidos con ropa real, la justicia de Cristo, y también recibiremos coronas que después nos dice Apocalipsis, vamos ahí a poner delante de nuestro Salvador, porque Él es el que merece toda la gloria y toda la honra. Dios revierte lo imposible, Dios cambia nuestro destino. Dios hace lo imposible al pagar el precio del pecado. Él mismo lo paga. Él envió a Jesús por nosotros debido a esta situación imposible. Yo estaba leyendo en el libro de Lucas, en el capítulo 1. ¿Se recuerdan cuando el ángel Gabriel fue a María para hablarle acerca de la encarnación, para decirle que ella iba a concebir y que no iba a ser por medios humanos, que el Espíritu Santo iba ahí a poner en su vientre a esa persona? ¿Se recuerdan la reacción de María? ¿Cómo es eso posible? Eso es algo imposible que suceda. Y el ángel le dice a María en Lucas capítulo 1, versículo 37, porque ninguna cosa será imposible para Dios. El plan de Dios es mejor porque Él es un Dios que Él puede cambiar lo imposible. Él va un paso adelante y Él tiene poder para cambiar circunstancias. Nosotros pensamos muchas veces que nosotros tenemos tantas habilidades y que podemos cambiar las circunstancias, pero nosotros estamos tan limitados. Estamos llenos de limitaciones. ¿Tú sabías que tú no te puedes hacer cosquillas a ti mismo? Inténtalo. No vas a poder hacerte cosquillas tú mismo. ¿Tú sabías que tú no puedes estornudar con los ojos abiertos? Y son limitaciones tontas cuando uno se pone a pensar, que no tienen ningún peso en la vida, ¿no? Pero cuando hablamos de la salvación, el libro de Esther es una foto de la salvación, de cómo Dios tiene el poder para preservar a su pueblo, para salvar a su pueblo, para cumplir todas las promesas que Él ha dicho y llevarlas a cabo. El Mesías iba a venir a través de la línea judía. Existen todo tipo de limitaciones de lo que nosotros no podemos hacer, limitaciones de talento, tenemos limitaciones de oportunidades, tenemos limitaciones de circunstancias, limitaciones de tiempo, pero el plan de Dios puede cambiar lo imposible. En Marcos 10, 27, cuando Cristo le está hablando a los discípulos y enseñando a los discípulos en cuanto a la salvación, ¿se recuerdan el joven rico que fue a Cristo
pensando de que él era justo delante de Dios y que se podía ganar el cielo por todo lo que hacía y por todo lo que daba. Cuando Cristo le dijo, ve y vende todo lo que tienes y sígueme, revelando de que su Dios no realmente era Dios, sino sus riquezas. Y Cristo dice, es más probable que un camello entre por el hoyo de una aguja o por el hueco de una aguja que un rico sea salvo. ¿Se recuerdan esa historia? Y él estaba hablando acerca de la imposibilidad para el ser humano salvarse, porque no es posible que tú puedas meter un camello por el hueco de una aguja. Eso es una imposibilidad. Y los discípulos dicen, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y Cristo le dice a los discípulos, bueno, lo que para los hombres o las personas, para lo que los seres humanos es imposible, es posible para Dios. Y eso lo vemos ahí en Marcos 10:27, donde le dice exactamente esas palabras. Para los hombres es imposible salvarse a sí mismo, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Dios puede hacer todas las cosas que Él se determina a hacer. Nosotros no tenemos esa habilidad. Nosotros dependemos de muchas variantes y circunstancias. Pero Dios todo lo que se determina a hacer, lo va a hacer. Y Dios se ha determinado salvar a pecadores, como nosotros. Y lo va a hacer. Y ha determinado salvar personas no solamente del pueblo de Israel, sino también de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Si usted mira a su alrededor, no todos somos del mismo país, ¿verdad? De la misma nación. Y lo que nos une es el Evangelio, que tenemos un mismo Padre, nuestro Padre Celestial, que tenemos el mismo Espíritu, el Espíritu Santo que reside en nosotros. Tenemos un mismo Salvador, tenemos un mismo Consolador, tenemos una misma misión. Y lo que para nosotros es imposible, que fue salvarnos y lidiar con el pecado que nos condenaba, Cristo lo hizo. Me encanta, no va a ser en la pantalla, pero hay un versículo en el libro de Jeremías, en el capítulo 32, donde Jeremías le dice a Dios, Señor Dios, he aquí, tú hiciste los cielos y la tierra con tu poder y tu brazo extendido. Y termina diciendo ese pasaje, nada es imposible para ti. Si tú hiciste los cielos y la tierra y todo lo que nosotros conocemos como lo creado, si lo hiciste con tu poder y con tu brazo extendido, Jeremías entonces concluye diciendo, ¿qué cosa es imposible para Dios? Nada. No podemos salvarnos nosotros mismos del juicio divino, del infierno y de las consecuencias de nuestro pecado, pero Dios puede. Esther y Mardoqueo no podían cambiar el edicto, no podían salvar al pueblo judío, pero Dios puede. Y el plan de Dios puede cambiar lo imposible. El rey cambia, el corazón del rey cambia, y no hay un corazón tan duro que Dios no pueda ablandar. Muchos de ustedes tienen personas en su contexto, en su familia, a lo mejor algunos más cercanos, otros más lejanos, que no conocen al Señor. A lo mejor usted le ha estado testificando acerca de Cristo por muchos años. Y a veces incluso ha concluido y ha llegado a pensar de que ellos son insalvables, de que no hay esperanza para ellos. Pero no hay un corazón tan duro que Dios no pueda ablandar. No hay una persona que haya caído tan bajo que Dios no pueda alcanzar. A veces tenemos en la familia diferentes retos. A veces lidiamos con hijos que huyen de la fe, hijos desobedientes. A veces lidiamos con personas que tienen su corazón duro y puede ser que trabaje contigo, puede ser que vaya a la escuela contigo, o puede ser que esté casado contigo, o que estuvo casado contigo. Pero Dios puede cambiar lo imposible. Y Dios está en el hábito de cambiar lo imposible, de salvar a pecadores, de restaurar familias,
Miren lo que dice los versículos 13 y 14. Una copia del edicto que había de promulgarse como ley en cada provincia, dice que fue publicado a todos los pueblos para que los judíos estuvieran listos para ese día a fin de vengarse de sus enemigos. Y en el versículo 14 dice que los correos apresurados y apremiados por la orden del rey salieron montados en los corceles reales y el decreto fue promulgado en la fortaleza de Susa. Hubo un nuevo edicto que trajo esperanza, trajo salvación, y ese es el último punto que vamos a ver en este capítulo 8, que el plan de Dios trae salvación. No solamente Dios va un paso adelante, no solamente Dios puede cambiar lo imposible, sino que el plan de Dios trae salvación. En este contexto vemos salvación física, pero supremamente salvación espiritual. En lo que dicen los versículos del 15 al 17. Entonces Mardoqueo salió de la presencia del rey en esas vestiduras que ya leímos. Versículo 16. Para los judíos fue día de luz. Cuando escucharon el decreto que fue promulgado, Mardoqueo se estaba regocijando. La ciudad de Susa dio vivas y se regocijó. Y en el versículo 16 dice que fue alegría y de gozo y gloria para los judíos al escuchar ese nuevo edicto. Y en cada provincia, en cada ciudad y en todo lugar a donde llegaba el mandato del rey y su decreto, había alegría y gozo para los judíos, banquete y día festivo. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hicieron judíos porque había caído sobre ellos el temor de los judíos. Dios obró de tal forma que la condenación que estaba ahí establecida sobre los judíos, ahora llegó un nuevo edicto que trajo salvación, que trajo esperanza, que revertió lo que estaba entonces decretado sobre ellos. Y nuevamente no podemos salvarnos a nosotros mismos, al igual que Esther, nosotros nos encontramos en una situación imposible, pero al igual que Esther y Mardoqueo, Dios puede cambiar. Dios puede cambiar nuestro destino, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y solamente toma un día. Hubo un día donde Cristo llegó a nuestras vidas y nos dio salvación. Y eso puede suceder para ti, eso puede suceder para tu esposo, eso puede suceder para un hijo tuyo. Dios llega un día y da salvación. Escucha lo que dijo Tim Keller sobre esta realidad del Evangelio, cómo trae esperanza a nuestras vidas. Tim Keller decía, Tim Keller ya pasó a la presencia del Señor, porque fue un gran teólogo y pastor en Nueva York, y él decía que no hay pecado tan profundo que la gracia de Dios no sea aún más profunda. Oh, qué buena noticia es esa, que la gracia de Dios es mucho más profunda que todo nuestro pecado. No solamente para el pecador perdido, sino también para nosotros los cristianos, los que caminamos en este mundo y nos enredamos a veces con el pecado y nos caemos y resbalamos, la gracia de Dios ahí obrando activamente. Y un autor poco más de años atrás, Spurgeon decía algo muy parecido, y Spurgeon decía lo siguiente, va a salir también ahí en la pantalla: tengo una gran necesidad de Cristo. Es verdad, el pecador no arrepentido, el no cristiano, tiene una gran necesidad de Cristo. Si tú no has creído en Jesús como tu Señor y Salvador, tú necesitas creer en Él como Señor y Salvador. Por eso Spurgeon decía, tenemos una gran necesidad de Cristo. Ahora, la buena noticia es que tenemos a un gran Cristo para nuestra necesidad. Él es el Salvador. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. Y la gracia y el poder de Dios pueden transformar incluso a la persona que nosotros creemos que está más allá del alcance de Dios. No, el libro de Esther está escrito para personas que pueden estar viviendo con personas
tercas, ¿no? Que son cabezonas, en la cabeza dura. A veces convivimos con personas muy difíciles. El libro de Esther está escrito para ti, trayendo esperanza. Este libro está escrito para personas cuyas vidas han sido marcadas por documentos. Aquí hubo un documento en contra del pueblo judío. ¿Cuántas personas a veces no han sido marcadas por demandas, por documentos escritos contra ellos, por malos informes, malprácticas de salud, por rumores que a veces parecen permanentes, cosas que se han dicho y han dañado tu reputación? Este libro está escrito para personas que viven vidas dentro de los muros de la depresión. ¿Por qué este libro está escrito para nosotros? Porque es un libro que nos trae esperanza, que nos recuerda de que Dios va siempre un paso, su plan va un paso delante de nosotros. Y que Dios puede cambiar lo imposible. Y que al final de los días, no importa nuestras experiencias de este lado de la eternidad, nosotros sabemos cómo la historia termina, cómo la historia acaba. Para el pueblo de Dios, la historia termina con salvación, con vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Que Dios no solo salva a su pueblo Israel como lo vemos haciéndolo aquí en el libro de Esther, sino también muchas personas no judías se salvan. Miren el versículo 17. Dice al final del 17 que muchos de entre los pueblos de la tierra se hicieron judíos. Vayan conmigo al libro de Apocalipsis. Quiero que veamos, y vamos a terminar leyendo este pasaje. Apocalipsis capítulo 5. Vamos a mirar, vamos a abrir una ventana. Es como si estuviéramos nosotros yendo aquí a esta puerta. El libro de Apocalipsis es como tú abres una ventana y estás mirando por esa ventana. Y disculpen las personas del sonido que me salí de la plataforma. Pero el libro de Apocalipsis es como tú abrir una ventana y estás mirando hacia el futuro. Y el libro de Apocalipsis nos está enseñando a nosotros un momento en la historia donde tú, que has creído en Jesús como tu Señor y Salvador, vas a estar ahí. Tú estás presente ahí en Apocalipsis capítulo 5. Nosotros estamos leyendo nuestro futuro aquí en Apocalipsis capítulo 5. Y vamos a ver cómo termina la historia. Vamos a leer los versículos del 9 al 13. Si está ahí conmigo, dígame, por favor. Versículo 9 dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Pues es que estaban cantando. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra, hablando sobre el milenio. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria, la alabanza. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza y la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. No hay nada más glorioso en el universo que esta escena de adoración que vemos ahí en el cielo. Estamos nosotros mirando hacia el futuro y estamos viendo un momento en el futuro donde todos nosotros vamos a estar congregados y vamos a estar cantando este cántico.
donde cada hijo de Dios será parte de este evento de adoración. ¿Alguna vez usted ha tenido que dejar una casa, un hogar en el cual vivía? ¿Se recuerda cómo se sintió dejar ese lugar en el cual a lo mejor creciste, que experimentaste tantas memorias, un lugar de relaciones, y manejar e irte de ese lugar sabiendo de que ya no iba a ser tu hogar? ¿Te recuerda cómo te sentiste? Yo recuerdo 2 veces ha sucedido en mi vida de esa forma. En 1998, cuando mis padres me llevaron de la isla de Cuba a Estados Unidos, aquí. Y recuerdo el lugar, yo tenía casi 15 años, recuerdo ese momento donde yo sabía que no iba a regresar más ahí y que ya ese no iba a ser mi hogar. Y el año pasado, 2023, cuando dejé mi casa en la Florida después de 25 años, estoy seguro que tú puedes dar testimonio de momentos así parecidos, donde tuviste que dejar un lugar y lo que se sintió. Ahora, ese tipo de sentimientos nos recuerda a nosotros algo. Nos recuerda a nosotros de que este planeta en el cual nosotros vivimos, que llamamos Tierra, no es nuestro hogar. Que todo aquí es temporal. Que nosotros vivimos anhelando nuestro verdadero hogar, nuestra verdadera casa. ¿Y dónde está nuestro verdadero hogar? Está ahí en la presencia de Cristo, donde nosotros viviremos en la gloriosa presencia de nuestro Salvador. Un lugar donde viviremos en perfecta armonía con los demás, con otros creyentes, unidos, juntos, deleitándonos en el Señor. Un lugar donde haremos cosas maravillosas. Un lugar donde no estaremos viviendo más con las consecuencias del pecado y la maldición del pecado. Un lugar de belleza. Nuestro nuevo hogar o nuestro verdadero hogar que está en los cielos es un hogar donde las relaciones son interminables e ininterrumpidas. Mas nunca tendremos que decir adiós. Mas nunca tendremos que despedirnos. Pero lo más importante de ese lugar es que es un lugar de adoración. Es un lugar de adoración, donde adoraremos al Cordero. Yo te voy a animar esta semana a que tú dejes esta verdad del Evangelio que nos ha salvado y que nos ha dado un nuevo hogar y una nueva esperanza, moldee e informe lo que estás viviendo esta semana. Deja que la eternidad moldee y determine tus compromisos y expectativas. Y si tu fe está débil o si tu fe está decayendo, recuerda esto: el plan de Dios es mejor. Vamos a orar. Padre, gracias por habernos amado de tal forma que estuviste dispuesto a entregar a tu Hijo, tu unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora, siendo salvos, vivamos con una esperanza viva, sabiendo que somos extranjeros y peregrinos, pero que tenemos un hogar, un lugar donde reina la justicia, un lugar donde nadie podrá echar a perder las cosas, un lugar donde será un lugar de adoración. Ayúdanos, Señor, a poder vivir esta semana mientras recordamos que tu plan siempre es mejor, que tú vas adelante, tu plan va siempre un paso adelante, que tú puedes cambiar lo imposible y que al final de la historia, tu plan para nuestras vidas concluye con la salvación de nuestras almas y con un gozo eterno. Oh, qué dichosos somos todos los que hemos creído en Cristo. Te damos gracias por habernos amado de esta forma. Ayúdanos a confiar en ti, Señor.
Sabemos que hay momentos difíciles donde nuestra humanidad falla, donde nuestra fe flaquea y se debilita. Pero nos gozamos en que tú nunca, nunca flaqueas y que nunca te debilitas y que tú has prometido salvarnos y llevarnos ante tu presencia en toda gloria. Te amamos, Dios. Gracias.